Hola amigos de Contexto. Hoy volvemos sobre el tema de ideología de género, políticas de géneros, todo lo que tiene que ver con este cambio que la orden departamental que está trabajándose en el Ministerio de Educación, la orden 33-2019, ha traído mucha controversia en la población. Se dice que hay imposiciones de género. Se dice que también se trabaja para la igualdad de la mujer, para que el hombre pueda tener una cultura menos violenta. En días pasados estuvo con nosotros Matías Bosch y trabajó este tema y queremos traer una serie de personas que componen parte de la sociedad dominicana para analizar el tema. En esta ocasión nos acompaña la ginecóloga Lilian Fonder, que ha estado en los últimos tiempos involucrada en, vamos a decir, análisis y discusiones sociales. A mí me llamó la atención un artículo que ella publicó recientemente y lo titula "Con los estereotipos de género tradicionales, nos quedamos viudas si no nos matan antes". Es muy bueno el título, desde el título es bueno, porque ella explica en este artículo cómo el hombre tiene en nuestro país, específicamente y en los países latinos, una ideología de ser muy fuerte y si no, pues no es aceptado, vamos a decir, socialmente, y tiene una violencia contra la mujer. El artículo ella nos lo explicará. Bienvenida, Lilian. Entonces, a mí me gustaría abrir este análisis. Me encantó tu artículo, estoy muy de acuerdo con él, pero me gustaría ir un poco más allá del artículo preguntándote, además de este estereotipo del género masculino que tú describes en este artículo, como dije, se dice, y aquí está la controversia, en que esta ordenanza departamental que está en análisis por el Ministerio de Educación abre la brecha para que los niños y niñas puedan entender la homosexualidad de una mejor forma, pero en lo que se basa la discusión es que hay muchos padres preocupados porque se les dice que el hecho de que hayan nacido con órganos femeninos o masculinos no define el género. ¿Qué, vamos a decir, relación hay entre esa posición y entre esta posición tuya que defiende? Porque a mí me gusta, yo quiero que tú expliques cómo tú definirías tu artículo. Tú, pues, yo creo que es defender a los hombres, porque claro, es que un hombre criado, pues, bajo esta presión social de que tiene que ser fuerte, de que no puede llorar, de que tiene que ser un triunfador, es muy fuerte, es una carga social muy fuerte que se le está imponiendo al hombre. A lo mejor ese hombre no quiere ser así. Entonces, versus este problema que hay con la aceptación o no de esta nueva, vamos a decir, tendencia que hay a un género neutro. Mira, muy buenos días, para mí es un placer estar aquí y bueno, como se pasa de noche, muy buenas noches. Yo pienso que estamos todos y todas con la intención de construir una mejor República Dominicana. Primero, porque el paso que me quede en este planeta, yo lo quiero vivir aquí en las mejores condiciones y quiero que mis hijos y mis nietos pues también vivan aquí y que la pasen bien y que no tengan que emigrar. Entonces tenemos que construir una República Dominicana adecuada para la población. Cuando hablamos de género, no estamos hablando de que yo me voy a vestir de niña o niño según me parezca. Hay una tergiversación de la información. Esta información es errada, es totalmente errada. Siempre que tratamos de inculcar una información, recurrimos al miedo. Entonces, todo lo que es miedo, el ser humano lo acata y lo asume muy rápido y es muy difícil quitárselo. A personas muy intelectuales se le ha explicado 30.000 veces lo mismo. Y ellos dicen, no, es que mi hijo es hombre y mi hija es mujer. O sea, como una manera tajante. Y no estamos hablando de eso. Esa información viene de algunos grupos conservadores, muy conservadores, que en su imaginario siempre recurren a la homosexualidad, al aborto, al lesbianismo como única herramienta para inculcar el miedo. ¿De qué habla la orden departamental? La orden departamental lo que explica es, vamos a crear lo que hace es una motivación para crear unas políticas de género. ¿Quiénes la van a crear? La sociedad de padres y madres,
las universidades de nuestro país, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Instituto de Género de INTEC y sociedades relacionadas con la educación. Esto no ha sido creado, como dijo el ministro, no se ha escrito una sola letra, se ha escrito sobre esto. Pero ¿qué pasa? Dentro de nuestra Constitución, dentro de nuestros acuerdos internacionales, está transversalizar el género en las políticas públicas, no solo en educación, sino en toda la política pública. La equidad de género es una deuda con la democracia y esto beneficia a todos y a todas, a los hombres y a las mujeres. Todavía queda en el imaginario que género es igual a mujer. Entonces, si yo le voy a dar género a mi hijo, es que yo lo quiero convertir en mujer y en homosexual. ¿Por qué tú dices que en el imaginario popular género es igual a mujer? Porque eso es lo que se ha inculcado desde los grupos más conservadores. Y ves a diferentes, no te voy a decir que todos, pero hay diferentes religiosos que están promulgando que lo que se promueve es la homosexualidad. Mira, de esto no hay nada cierto. Si lo puedes leer 30.000 veces y no hay nada cierto, no hay nada de ideología. Estamos hablando de equidad de género. Entonces, ¿qué es equidad de género? Primero, sexo es los genitales externos, oiga muy bien, los externos con los que una persona nace. Pero antes de esta persona nacer, si es niño, ya hay una construcción que va, dependiendo del poder económico, de pintar la habitación de rosado, un color degradado. Si es niña, sí, lo pinta de rosado. Sí, rosado de azul. Y del niño de azul. El azul es un color primario y el rosado es un color degradado. O sea que todo tiene poder. Entonces, para la niña, ya yo la quiero que sea bonita, yo la quiero que sea disciplinada. Ojalá en un país que somos afrodescendientes tenga el pelo lacio y los ojos claros. Y el pelo largo. Y largo, y debe ser disciplinada, debe ser tímida, reservada e introvertida. Pero fíjate, ¿todavía tú crees cariñosos. Que tenemos este patrón de queremos que nuestra niña sea tímida y introvertida? Y cariñosa. Y cariñosa. Pero cariñoso también queremos que sea el varón. Pero espérate, ese es el estereotipo que tenemos en el vientre. La niña no ha nacido. Sí. Y si, es más, los padres dicen, ya yo tengo mi fusil, ya yo estoy como listo para pelear. ¿Y con quién es que va a pelear? Con los posibles enamorados que ella va a tener. Y si es un varón, llegó el rey de la casa y ya yo tengo la pelota y el bate porque vamos a jugar pelota. Y el mío va a ser pelotero. Y este va a llegar a Grandes Ligas. No ha nacido, pero ya yo tengo una construcción. Pero desde que el niño nace, si es una niña, yo le pongo una muñeca en la cuna y ahí yo empiezo ya a poner cuál es el patrón que le toca a ella por haber nacido con estos genitales y a él le pongo ya un carrito o un camión porque ya hay un modelo establecido. Esto va así a partir de que uno está en el útero hasta que uno nace y hasta que uno muere. Entonces, estas características que se crean son lo que nosotros llamamos estereotipo de género. Y no lo llamo yo, o sea, sí, la sí. ciencia lo llama estereotipo de género. ¿Por qué? Porque si una mujer es muy aguerrida, ese no es un estereotipo de género femenino. Y si un hombre se dedica al arte y le gusta la cocina, bueno, pues hay que chequearlo. Sí. Hay que chequearlo, a menos, claro, que llegue a chef. Ahora, ¿qué pasa con esos estereotipos de género en la realidad en República Dominicana? El hombre tiene que ser fuerte. No todos los hombres son fuertes, ni todos los hombres quieren ser fuertes. Claro. El hombre tiene que ser proveedor. Pero a veces no hay con qué. Y de hecho, ¿qué repercusiones trae eso? Que los niños dejan la escuela. Los niños dejan la escuela a nivel de secundaria, entran a la escuela a nivel primaria, pero luego dejan la escuela porque tienen que irse a trabajar. Y tienen que ser posesivos. Pero muchas mujeres también la dejan porque tienen que irse a trabajar, Lilian. Pero la dejan más los niños y las niñas. O sea, además, los niños tienen que estar obligatoriamente donde está el dinero. Entonces el dinero no está estudiando. El dinero está en política, el dinero está en deporte y dejan la escuela para hacer deporte. Pero no todos llegan a calificar para profesionales. Y todo eso se quedan fuera. Y tiene que estar en política porque ahí es que está el dinero. Y ahí en los puestos de posición siempre están los hombres. Y no depende de la calificación o de la preparación. Depende de todo el trabajo que se ha hecho toda la vida y que ha dejado de estudiar. Entonces, con esto también hemos creado un hombre que para demostrar que es hombre tiene que ser violento. Porque si nosotros discutimos, y yo como hombre te digo, vamos a dejar eso así, porque la verdad que no vale la pena que sigamos peleando.
algo está pasando. Mi hijo tiene o que estos defenderse. hombres que la mujer le insinúa algo y no puede rechazarla porque ¿qué van a decir? Y si tú tienes un No, y niño de ahí vienen los feminicidios. que otro le da y tú le dices, ¿y tú no le diste? No, mami, porque yo no quería. ¿Cómo que tú tienes que darle? Tú tienes que darle. Algo importante que siempre dicen, que la mujer es la que los educa, que la mujer es más machista. Y eso quisiera empezar deconstruyéndolo. Porque nosotras las mujeres somos las que criamos, porque todavía se cree que la mujer es responsable de la crianza porque vino en el cuerpo de la mujer. Y nosotras las mujeres hemos sido capaces de salir a trabajar, pero no hemos sido capaces de entrar el hombre al hogar. En general, cada vez esto está cambiando, Sí, pero en general no. Entonces, si a mí me ordenaron que yo tengo que educar a mis hijos y a mis hijas, ¿cómo quién lo voy a educar? ¿Cómo me educaron a mí? Y si mi papá en mi casa era el que daba los recursos, pero no era necesariamente el que me cuidaba, ni me cepillaba los dientes, ni hacía la tarea conmigo, ni yo le hacía todas mis quejas de la vida, porque esos temas no se hablan con papá, entonces eso mismo yo le voy a enseñar a mis hijos. Claro, Cualquier se cosa tú lo reproduce hablas el conmigo. esquema. Tu papá no puede saber que tú tienes la menstruación. Pero carajo, si todas las niñas menstruan, no, tú no lo puedes saber porque eso es el secreto mejor guardado. Entonces todo esto recae en la figura femenina porque es una ideología de género. No, no es ninguna ideología, es una construcción que no nacimos así, pero así nos toca. Y por eso tenemos los hombres fuera del hogar, los hombres fuera del trabajo, fuera de la escuela, porque bueno, hay que tener dinero obligatoriamente, hay que ser fuerte obligatoriamente y hay que tener un falo erecto, un pene erecto. Una mujer puede tener problemas de disfunción sexual y no hay ningún problema. Bueno, tengo problemas, ¿qué vamos a hacer? Pero un hombre no puede tener erección y se acaba toda su fuerza. Nos tenemos que ir a la pausa, Lilian. Yo oyéndote hablar, recuerdo, por ejemplo, mi niñez, que no tuve nada de eso, a Dios gracias, pero recuerdo un tío mío que me dijo un día, ustedes en tu casa, Mónica, van a tener problemas encontrando marido, porque ninguno va a ser como Freddy, que es mi papá. Y recuerdo que es verdad, porque papi era un remanso de paja, o sea, y nunca nos involucra, nada de eso. O sea, para mí eso es un mundo desconocido, pero tengo que aceptar que es verdad, que la mayoría... ¿No tuviste hermano tampoco? Tuve hermano, tengo un hermano. ¿Un varón? Sí, claro. ¿Y cómo es? Muy bien, igual, sumamente democrático, sí, igual que papi. O sea que, pero es verdad. No sabía que tenía hermanos. Vamos a hablar de mis hermanas. Sí, nosotros somos más unidas entre las hembras, pero él también es muy parte de nosotros. Nosotros somos, bueno, somos los 4 dedos de una mano. Y quizás por eso, por esa educación, pero tengo que aceptar que en todos los sitios que uno se mueve, y tengo una diferencia en lo que tú has hablado, de que es por ideología de género que el hombre tiene que ser. La mujer está igual. O sea, es el consumismo. Es que estamos viviendo una época de un consumismo y que también los seres humanos se consumen. Y ahí vuelve eso que tú dices. Y la mujer es consumo también. O sea, fíjate que el hombre no es un objeto de consumo, pero la mujer sí. Entonces esto es algo muy, muy terrible que está corrompiendo todo lo que es nuestra sociedad. Volvemos en el próximo segmento. ¿Un niño y una niña son lo mismo? A primera vista, sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen. Y sobre todo, son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo los obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema, la desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como si fuesen lo mismo. Encontrando una forma para que los padres, la familia, la sociedad, la escuela, dejen de obligar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque en la escuela, lejos de los padres y de la familia,
pueden reprogramar lo que es un niño y una niña. Sí, papá puede usar vestidos y lápiz labial. Sí, una mujer puede conducir camiones. Sí, un bebé puede tener 2 papás o 2 mamás. La escuela debe, según algunos, desaparecer las diferencias entre lo masculino y lo femenino. De este modo, estando todo revuelto, niños y niñas son idénticos y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe si es niño? Aquí vamos. Después de mezclar todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es niño y una niña ya no sabe si es niña. ¿Arreglamos el problema de la igualdad? No, únicamente creamos otro problema, el de la identidad. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que los niños aprendan a leer, a escribir, a contar en la escuela. Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas, dejen a los niños ser niños. Una producción de la Manif Puchtus. Bien, ahí veíamos este video, que no lo entendí muy bien yo tampoco. A mí sí me gustó. No lo entendí muy bien. Yo sí pero, lo entendí. bien, a ti te gustó, yo no lo entendí. Pero, no entendí qué es lo que quería decir. Pero, en fin, el video es una forma de ilustrar, así como tuvimos anteriormente el del colombiano este, que a mí me gustó mucho. Yo creo que aquí un tema que tenemos que dilucidar en el tema este de educación de género en las escuelas es cuál ha sido el balance hasta ahora de la ausencia de la educación de género. ¿Cuál es el balance en términos de violencia? ¿Cuál es el balance en términos de embarazos prematuros en adolescentes? ¿Cuál es el balance en feminicidios a nivel, no solo de las escuelas, sino a nivel nacional? ¿Cuál es el balance en términos de intolerancias? Porque esto de que cuando uno hace una educación de género proactiva, vas a adoctrinar a los niños, ya tú lo dijiste, en que sean homosexuales. Eso es un disparate mayúsculo que solo cabe en las mentes más perversas que pueden haber. Eso no es verdad, eso es mentira y eso es una deformación. Una deformación de ideas muy conservadoras, que tienen todo el derecho a seguir siendo conservadoras, pero en su casa. No en el medio colectivo que es la escuela. Entonces, este tema que se ha planteado en el país está pasando como el tema del aborto terapéutico y la propuesta de penalizarlo en el Código Penal, que ha hecho que el Código Penal haya sido rechazado 2 veces en el proceso de aprobación. Es decir, ¿qué es lo que tiene la sociedad dominicana que se hace tan conservadora a la hora de ver este tipo de problemas, educación de género? Porque, como bien tú decías, yo tengo aquí frente a mí la orden departamental 33/2019. Si lo que dice es decir, tomando en cuenta la Constitución, la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley General de Educación, el Pacto Educativo y toda una serie de elementos más legales, tales entidades dentro del Ministerio de Educación, fuera del Ministerio de Educación, se les mandata a que formulen una propuesta de política de género. Pero no se ha hecho nada. Como tú dices, ni una letra. Ni una letra. Entonces, y ya están promoviendo se está hablando de homosexualidad. Porque, ¿qué pasa? Normalmente los grupos más conservadores, como dije anteriormente, tienden a utilizar siempre el mismo recurso. Porque ese recurso del miedo ellos sí lo manejan. Los grupos religiosos se manejan en el miedo. Porque una población que tiene miedo es una población que no se mueve. Ignorante. Y todo se queda igual. Fíjate cómo en las religiones, en todas, la mayoría de las personas que asisten son mujeres, pero el poder es solo masculino. Sí. Y te digo en todas, no solamente en la católica. Entonces, algo que me gustó del video es que promueve una
sociedad crítica. Claro. Eso sí me gustó, porque realmente, ¿qué es lo que es ser niño y qué es lo que es ser niña? Mira, eso se va construyendo, una educación te va construyendo. Si bien es cierto que eso le corresponde al hogar, y de verdad, tú le puedes dar lo que tú quieras en la escuela, pero el hogar, el sitio donde tú naces, marca mucho quién tú eres y hacia dónde vas. Pero también tenemos que recordar que en los hogares la que está es la madre, y que la madre trabaja. Más del 60% de los hogares son mujeres jefas de hogar. Sí. Y que la madre trabaja. Y que muchas veces... Uniparentales, sí, pero la mayoría de ellos son mujeres. Mujeres. Los uniparentales son mujeres. No hay hombres generalmente que sean cabeza de hogar solos. Sí. Exacto. Ay, pero muy pocos. Muy pocos. La mayoría son mujeres y mujeres que están trabajando. Y que para echar la familia adelante a veces tienen más de un trabajo. Entonces no es verdad que están en el hogar para educar a sus hijos y a sus hijas. No es verdad. Y nuestros niños y niñas pasan 8 horas en la escuela. Y en esas 8 horas hay que transversalizar el género y la equidad de género. ¿Para qué? Para que la niña sepa que puede participar todo lo que quiere en deporte, para que la niña sepa que nadie la puede tocar. Porque ¿qué está pasando? Si tú educas en equidad de género, tú educas y les dices claro a los niños que no pueden abusar de las niñas. Y que ellos no tienen que negociar a través de la violencia, que ellos pueden también negociar a través de la comunicación y hacer alianzas sin necesidad de agredir, de matarse entre ellos, ni de matar a otra persona, porque otra persona cambie de idea, a manejar el fracaso, pero no a manejar el fracaso con alcohol, sino a manejar el fracaso con conversaciones y llegar a un consenso, a expresar el amor. Y que la niña no permita que ningún adulto la toque, porque como usted muy bien se refiere, la cantidad de embarazos en niñas y adolescentes, muchos de ellos producto de una relación con un adulto que la está violando. Así es. Entonces, esto nos va a permitir que las niñas entren a las áreas de tecnología, que es donde hay mayores recursos. Las mujeres no están en tecnología en general. Y un ejemplo, por ejemplo, la oficina de fraude en tecnología de impuestos internos no tiene una mujer, son todos hombres. Y por cierto, muy bien pagos, porque es un área donde se está muy bien remunerada, pero no hay ninguna mujer. Lilian, yo he tenido pero personas... hay cosas tan estereotipadas que yo digo, pero ¿cómo puede ser? Yo me he fijado que hay agentes de la policía de tránsito que son mujeres. Sí. Pero un día me fijé y digo, pero ven acá, ninguna tiene un arma. ¿Cómo? ¿Verdad? No tienen armas. ¿Y los hombres sí? Claro. Wow. Claro. Es decir, en ese servicio, que ahora tiene otro nombre, que antes era MET, hay mujeres que están sirviendo como policía de tránsito, pero no pueden usar armas. Wow, me voy a fijar aquí y la afuera idea es que supuestamente se la quitan. Wow. Los hombres sí usan. Porque son más fuertes. Porque son los que tienen el control de la violencia. Claro, claro. Sí, bueno, ya ese es otro tema. Pero qué bueno que no tienen, porque mira, el que tiene un arma es para usarla. El que tiene un arma es para usarla. Pues no tendría ninguno de los dos. Exacto, lógico. Exacto. Bueno, pero como no es mi área, pero la verdad es que el que tiene un arma es para usarla. Y aquí lo que hay es demasiada violencia. Y es una violencia que se inocula en el hogar a través de todos los medios de comunicación, que es bien vista, porque un hombre violento es bien visto. Entonces tenemos los resultados que tenemos. Los hombres, por ejemplo, mueren por intercambio de disparos. Sí. O mueren por accidente de tránsito porque hay que manejar violento. O sea, no es que yo voy a andar en una motocicleta, es que tengo que hacer pirueta, andar sin casco, porque eso va a demostrar mi virilidad. O tengo que tener muchas mujeres, pueda o no, o tenga deseo o no, porque definitivamente el tener muchas mujeres y el tener mucho sexo, aunque yo no quiera, me valida como hombre. Lilian, nos tenemos que ir a la pausa, pero antes tú mencionaste algo muy importante que yo creo que es la base de todo, y es el espíritu crítico que debe inculcar la escuela. Yo creo que eso es la base del asunto. Tuve a alguien en el programa hace poco quien me decía que la educación por competencia que se está impartiendo en las escuelas dominicanas, que es algo práctico, que dicho sea de paso yo estoy muy de acuerdo porque capacita al estudiante para un oficio rápido, pero decía esta persona especialista que no hace hincapié en un espíritu crítico para el estudiante. No sé qué tan cierto esto sea, pero me preocupó porque si vamos a algo, todo es desarrollar un espíritu crítico en los estudiantes, que es lo que me va a dar pues la sabiduría para escoger qué es lo que yo quiero hacer. Vámonos a la pausa y cuando vengamos seguimos hablando sobre el tema.
La ideología de género dice que los hombres y las mujeres no son diferentes, que las diferencias que se dice que tienen son fruto de la educación y las convenciones sociales, que se puede elegir si se quiere ser hombre o mujer, y que la biología no tiene nada que decir. Es evidente que esto no es verdad. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro son diferentes porque la biología nos hizo sexuados, marcándonos unos roles biológicos distintos para preservar la especie. La ideología de género no tiene base científica, por eso es una ideología, y la realidad y la ciencia la contradicen continuamente. Su origen está en una radicalización de los postulados del feminismo que dio paso al conocido término de género. Ser mujer y madre se consideraba un rol social que la oprimía ancestralmente. El culpable era el varón y las estructuras creadas en una sociedad patriarcal machista. Esta teoría implicaba el desprecio de la mujer real y todo aquello que la caracteriza, en especial la feminidad y la maternidad. Odiar al hombre como opresor, a imagen de la lucha de clases. La mujer debía ser como los hombres y vivir una sexualidad masculina, o sea, sin consecuencias ni vínculos, eliminando la maternidad. Entra así en escena el aborto como derecho. Aparecen también los lobbies homosexuales, que fueron a unirse a los feministas, ya que les permitía justificar y poner en valor sus gustos sexuales como opciones que liberan a la mujer del rol social y en la que el hombre deja de ser el opresor de la mujer. Es el principio del fin de la feminidad y la masculinidad. Por cierto, que todo esto resultó ser además una forma extraordinaria de conseguir fondos, poder y un negocio de enormes proporciones. El lanzamiento de esta ideología se preparó asaltando los organismos internacionales para lograr todo tipo de recomendaciones sin valor legal, declaraciones de intenciones, compromisos de países, etc., que no obligan a nada, pero que son aprovechados para presentarlos como una imposición de Europa o de la ONU. Siguieron luego una agenda perfectamente establecida y coordinada. Los pasos y las estrategias se van repitiendo en todos los países y se utilizan los mismos métodos. Sus armas son el engaño, con técnicas de manipulación como son la ocultación de datos, falsas alarmas sociales, manipulación sentimental y del lenguaje, etc., y la imposición totalitaria de sus planteamientos mediante leyes con las que se obtienen neoderechos, inversiones desproporcionadas de fondos públicos, persecución legal y punible del disidente y el acceso a los menores desde los centros educativos para ideologizarlos al margen de los padres. Como hombres y mujeres, como ciudadanos, como contribuyentes, como padres, debemos frenar la aplicación de esta ideología que busca destruirnos en lo más noble que tenemos, nuestra dignidad humana. Bueno, aquí veíamos este video de Profesionales por la Ética. Me lo encuentro un poco exagerado, realmente. Bueno, esto es, no crítico, no me lo encontré crítico como el anterior, que me gustó mucho. Y justamente, Lilian, yo te quiero preguntar a ti como médico, si tú crees, basándome en el video anterior, que hablaba de cómo cambiar lo que es la masculinidad y la feminidad en cuanto a una sociedad más equitativa, si realmente eso se puede lograr con políticas de género, o sea, sin confundir al individuo, sea mujer u hombre, porque hay mucha de esta controversia que ha venido porque dice, como sí decía este video, que la definición con que se nazca hombre o mujer no define el género. ¿Cuál es tu posición respecto a esta parte y como médico? Mira, se quieren ir por la tangente, no se quieren ir por la realidad, por el grueso. ¿Por qué tienen miedo? Porque una sociedad que puede decidir es una sociedad que es crítica y que puede decir no estoy de acuerdo con esto. Por ejemplo, yo de niña no me podía poner una blusa azul, pero de adulta sí puedo. Claro. Pero la mayoría de las niñas no pueden vestirse de azul. Eso me parece la cosa más tonta del mundo. Pero así te van creando. Y un niño vestido de rosado, pues mira lo raro, porque ¿y qué le estás haciendo a ese niño? Tú puedes coger un niño y vestirlo de rosado toda su vida y su decisión sexual no va a estar determinada
por cómo tú lo vistas. Por supuesto. Ni porque juegue con niñas, ni porque cocine, ni porque cuide a sus hermanos o hermanas. O sea, eso no trabaja. Hay una construcción nueva, Lilian, en nuestra sociedad en este momento. De hecho, tengo un profesor que, bueno, pues que lo recuerdo durante toda mi vida de la universidad, y él decía que él trabajaba de noche y su esposa de día, y él era quien cuidaba a los niños, y la verdad es que me pareció tan bello aquello que toda mi vida lo he recordado con ese gran cariño. Cuando me lo encuentro todavía hablamos de esto, y es un gran intelectual dominicano. O sea que yo creo que estos estereotipos son totalmente absurdos. Sí, pero siguen teniendo mucho peso en la sociedad, siguen teniendo tanto peso que tenemos los resultados que tenemos. Es importante decirlo así como de manera bien clara: los hombres y las mujeres no somos iguales. Sí. No, yo nací con un útero y él nació con un pene. Yo tengo varios y los hombres en general tienen pene. Eso es una realidad. Incluso ahora, en los animales vemos las diferencias. Por ejemplo, en pero una hay perra y un perro. Pero hay excepciones. Sí, claro, siempre va a haber excepciones. Hay el hermafroditismo, Sí. y eso científicamente está Claro, comprobado, claro que yo sí. puedo nacer con los dos genitales y luego tengo que saber qué es lo que yo me siento. Pero esos son casos excepcionales. Entonces no me quiero ir para las excepciones, me Claro. quisiera como centrar en las generalidades. Sí. No somos iguales, pero ¿sabes qué? Tenemos los mismos derechos. Por supuesto. Tanto los hombres como las mujeres tenemos los mismos derechos a hacer todo, porque este planeta es de todos y todas, y todos somos hijos de Dios. Yo pienso que Dios no dijo que hay uno más que Él. Por supuesto. O sea, todos y todos somos hijos de Dios en una sociedad cristiana, ¿verdad? Y vamos a quedarnos con cristianos para no hacer diferencia. Ahora, para lograr esa igualdad en el acceso a los derechos, tenemos que tener equidad. ¿Por qué? Porque una mujer que trabaja y tiene 3 hijos o 2 hijos y se va a trabajar a competir en el mercado laboral, que es bastante competitivo, tiene que saber que la carga de los niños y las niñas la lleva ella en la mochila. Él no. Debería Él de sale llevarlo los bañado, dos. cambiado, desayunado, porque para eso nos encargamos, que los hombres salgan con todo listo, solo a trabajar, a producir dinero. Nosotros nos vamos a trabajar y tenemos pendiente la cita del niño, si tiene cita o no, si le va mal en la escuela o no, si pasó un accidente o no. Y fíjate que aún así los hombres, si se separa la pareja, no quieren repartir en partes iguales. No, que está todo listo para la comida en la casa. Yo llego a las 5 de la tarde para poner un horario de una sola jornada de 8 horas, que no es así. Y cuando llego, tengo que llegar con todo el cansancio del trabajo, primero atender todas las necesidades de los niños y las niñas. Que hagan la tarea, que la niña no salga embarazada, que el niño haga deporte. Oye, o sea, todo muy disciplinado. La niña tiene que ser excelente, el niño tiene que hacer deporte y bueno, no pueden haber exceso, no puede haber nada que haga ruido. Luego yo tengo que estar muñeca, arregladita, delgada, recién bañada y recién cambiada para cuando él venga del trabajo, todo esté listo para que lo dejen dormir temprano y tranquilo y para que ese mundo del hombre esté organizado. Pero las mujeres ya trabajamos tanto como los hombres fuera del hogar, pero llegamos a la casa y tenemos esa misma sobrecarga de trabajo. Cuando te vas a un mundo más profesional, vamos a llamarlo el mundo político, tú sales del trabajo y luego tienes que ir a socializar con las alianzas. ¿Dónde se socializa la política? En los bares. No es en el banco, es un bar, pero una mujer sola en el bar y los niños sin haberlo chequeado. Es mal vista. No Es solo mal vista, que eso te da una culpa que te enferma. Entonces, todas esas mujeres que le va súper bien, o muchas de las mujeres que le va súper bien en el mundo profesional, pagan otra mujer para que atienda a los niños y las niñas y pagan con su salud, con su paz espiritual, una culpa que el hombre no tiene. Sí. El hombre no tiene ninguna culpa por ver a los niños cuando lleguen y están durmiendo, Sí. porque él asegura que él tiene para pagar la escuela y para pagar la comida y hasta algunos placeres. Lilian, nos tenemos que ir a la pausa, pero me gustaría en el próximo segmento que habláramos sobre el tema central que ha despertado controversia, y es la parte donde se dice que el sexo no condiciona el género, porque lo puedes escoger. Esta es la parte realmente que ha despertado más controversia en nuestra sociedad. Volvemos con esa pregunta.
Hablamos en este programa sobre la necesidad de una equidad de género en nuestro país y sobre la ordenanza 33-2009 que está construyéndose, vamos a decir, en el Ministerio de Educación, y conversamos en este programa con la doctora Lilian Fonder. Lilian, te preguntaba en el segmento anterior sobre el punto más controversial que incluye esta ordenanza. Se ha dicho que se va a abordar la parte de que el sexo no define el género, que es una construcción, que el género es una construcción social y que esto tiene que ser más abierto para que la persona, el niño, pueda escoger. ¿Cuál es tu posición respecto a esto y hasta qué punto es saludable? Mira, el género es esa construcción que se le da cuando una persona nace niño o nace niña, y se da desde la concepción. Entonces, esas limitaciones hay que desconstruirlas. Y como dijimos anteriormente, ¿para qué? Para crear un hombre muy hombre que no sea violento. Para crear un hombre muy hombre que vaya al cuidado de salud y no llegue ya en etapa terminal. Para crear un hombre muy hombre que sea cuidadoso, que no entienda que ser temerario es ser hombre, que cuide su vida y cuide la vida de todos y todas, inclusive de la mujer que dice amar. Aún esa mujer cambia de idea. Es ese el hombre que tenemos que crear. Y para eso hay que desconstruir ese estereotipo de género donde el hombre tiene que ser fuerte y proveedor y varonil. Pero esto implicaría decir que puedo convertirme en el otro sexo. Es mi pregunta. Mira, es que eso es el género. Ahora, mi opción sexual es como yo me siento. O sea, yo me siento mujer o me siento hombre y eso es mío, eso no me lo dio nadie. Ahora, ¿quién me gusta a mí para tener sexo? Si me gusta una persona de mi mismo sexo, soy lesbiana. Y si soy hombre, pues soy homosexual. Entonces, esas son cosas diferentes. Yo no conozco todavía ninguna persona que sea hijo, un hombre que sea hijo de una madre y de un padre, o sea, y que se haya criado y es homosexual. Y eso ocurre, nos guste o no, ocurre. Obviamente casi todos los homosexuales que conocemos son hijos de padre y madre, obviamente. Entonces, no solo de padre y madre, sino que se criaron con su papá y su mamá, y son homosexuales. Y muchos de ellos o se suicidan o terminan yéndose a vivir fuera porque la sociedad los excluye. Sí. Pero no porque su papá o su mamá sean del mismo sexo, es que van a... O sea, que vivan con parejas del mismo sexo, es que van a ser homosexuales o no. Hay tantas teorías sobre eso. Pero todavía no hay suficiente historia, porque como esto no es una construcción familiar de larga data, todavía no sabemos cuáles serían las consecuencias. Sí, pero hay tanta historia de homosexualidad en el mundo. Pero no de matrimonios homosexuales. Y todos han nacido de familias heterosexuales. O sea, hay suficiente evidencia para conocer que los homosexuales y las lesbianas vienen de familias heterosexuales. No, pero eso está claro. Yo no creo que esté discutido el hecho por de nadie. que se deconstruya los estereotipos de género, ¿qué es lo que hace? Que los homosexuales no se maten. Porque que los homosexuales también se comunican a través de la violencia. Sí, claro. Porque claro. así es que aprendieron a comunicarse. Sí. Lo que tenemos que cambiar es esa forma, porque usted va a ser homosexual o lesbiana, le guste a quien le guste o a quien no le guste. Y yo creo que va a ser homosexual y lesbiana, aunque no le digan que puede cambiar de género si quiere. Yo creo que esta parte, a mi juicio, está de más, porque es que un niño de 6, 7, 8, 10 años puede confundirse, Lilian. Porque es que no es muy se pequeña. Puede confundir, no se puede confundir. Lo que pasa es que no les van a hablar de homosexualidad, eso le están hablando los grupos conservadores. O sea, ¿quién ha dicho que se va a hablar de sexo? En ningún momento se va a hablar de sexo ni coito, ni mira, a ti te tienen que gustar las niñas porque eres niña, a ti te tienen que gustar los niños porque eres niño. No es de eso que se va a hablar. Se va a hablar de esa construcción que hace, no sexo, porque no estamos hablando de coito, que tú no puedas tener una vida más plena y que tenga limitaciones como niña y como hombre, pues te expongas a tanta violencia, a tantas circunstancias y tenga unos estándares tan altos, pero tan alto que los hombres prefieran suicidarse cuando no califican. Es esto que estamos hablando. Y esto es un tema de vida. No, la verdad que es algo inhumano. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo en esa parte. Cambiar el tema
por un tema de que yo no quiero que mi hijo sea homosexual, yo no quiero que mi hija sea lesbiana. Estoy segurísima que nadie lo quiere, pero ¿sabes qué? Si es lesbiana y si es homosexual, eres tú, madre y padre, la primera persona para amarlos y hacerlos sentir deseados. ¿Para qué? Para que no emigren o para que no se suiciden. Es a ti que te duele, mamá, papá. Entonces eres tú que tienes que sentir que ellos se sienten amados y punto. Lo demás el mundo lo va a decidir, pero tu hija y tu hijo tienen que sentirse amados. ¿Tú crees que todavía hay muchos padres que rechazan a los hijos por esta causa? Claro que sí, y empezando por las iglesias. Sí. Empezando por las iglesias. Pero ya hay muchas todas. Iglesias que lo acogen, Lilian. Pero es que no es que te voy a acoger, no, es que tú eres parte de la sociedad. Sí, pero tú eres eso te hijo de digo. Dios. Yo conozco muchos homosexuales pero entonces, que son ¿por qué parte no de lo la dejan que iglesia? lleguen a ser pastor o que sean también el papa o cardenal? ¿No lo dejan? Sí, somos iguales. Bueno, no públicamente dejan. no. Públicamente será que no. Porque tienen que vivir en el closet. O sea, yo quiero que mi hijo sea feliz. Claro. ¿Cómo? Que sea feliz. Porque no vinimos a este mundo ni a tapar a nadie, ni a escondernos de nosotros mismos, ni a enseñar a los otros lo que está prohibido. Pero la verdad es que el amor en todas sus manifestaciones no puede estar prohibido, y de esto no habla la orden departamental. Habla de vida, pero no de sexo, ni de deseo sexual, nada de eso habla la orden departamental, absolutamente nada, y parece muy inhumano querer bloquear una política, la iniciativa de una política para vivir en mejores condiciones todos y todas, por algo que lo único que mueve es el miedo, y el miedo es lo que mantiene el poder de los grupos más conservadores. ¿Qué pasa en Fíjate otros que países, Lilian? ¿Qué pasa en los países más civilizados, en los países europeos, nórdicos, por ejemplo, que tienen sociedades mucho menos violentas? ¿Qué pasa para vernos en esos espejos? Mira, primero las personas se apuestan por el Estado laico, pero no laico solo que sea laico en el papel, sino laico en el ejercicio. Un ejercicio laico es donde usted puede conocer todas las creencias, claro, y a partir de ahí, como adulto, usted va a elegir. Pero no se impone ningún concepto religioso. Todo se basa en la ciencia. Las normas están claras y están bien definidas, muy definidas, y sobre todo lo que es sobrecarga de trabajo también. Porque ¿qué pasa? El producto más importante de un país no es los recursos mineros, ni los recursos materiales, es la gente, es los seres humanos. Entonces, hay que invertir en los seres humanos. Aquí se promueve la maternidad y se prohíben todavía los métodos anticonceptivos en las farmacias populares, pero la mamá está fuera del hogar, está trabajando. Entonces están en la escuela, pero cuando ella llega, los educan los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál hogar es que estamos hablando? Entonces, ¿cuál maternidad? La mujer tiene una sobrecarga de trabajo tan grande que aquellas que llegan a tener un poder adquisitivo, pues dicen, yo embarazarme no puedo, porque eso es dedicarme la vida. Claro. Aquí el Estado no me ayuda, o no ayuda lo suficiente. Vamos a dejarlo ahí, porque han hecho algunos esfuerzos. Sí. Pero tienen que ayudar muchísimo más, dar una educación de mucha calidad. Cuestión de que yo no tenga que poner mis hijos en una escuela privada y luego 20,000 salas de tarea. O sea, es que es mucho trabajo. La mujer está muy presionada. Y competir en un mercado laboral y estar siempre joven y bonita. Además, y que a mi marido no le falte nada. Óyete, sí, demasiado estamos duramos, muy presionadas. demasiado presionadas nosotros las mujeres y ellos también. Y ellos Entonces, también. desconstruir todo para que definitivamente podamos vivir en una condición de igualdad, que el hogar sea de los dos, como se da en los países europeos, donde tanto ellos como ellas cuidan de los niños y las niñas, y el trabajo es de dos. ¿Eso qué hace? Los hombres son más humanos, están más apegadas a sus hijas y a sus hijos. Las niñas toleran menos la violencia, porque si yo tengo una historia con un padre, por supuesto la voy a tolerar, que no fue violento conmigo, en mi casa no había violencia, yo no tolero la violencia. No lo entiendo, claro. Eso no va en mi código de relaciones de pareja. Sí. Entonces todo esto es vital para terminar, para la convivencia. Lilian, en este minuto que nos queda, ¿tú crees que la modernidad en nuestro país nos ha hecho más violentos? Es que no sé a qué te refieres con modernidad. La bueno, la modernidad en el sentido de, vamos a decir, de que ahora somos una gran metrópoli, antes no lo éramos. Yo pienso que nosotros somos muchos países en uno. Aquí hay una pobreza extrema en una gran parte de la población. Sí. Vamos a decir una pobreza que podríamos llevarlo más del 50%, aunque las estadísticas dicen que es menos, pero si te vas a la realidad, pues da para comer con fuerza y para comer.
y hay una parte de la población que tiene una riqueza abundante. Entonces la desigualdad da violencia y pone a las personas a criticar, a decir cómo es que hemos distribuido la riqueza del país. Este país es rico, pero ¿rico para quién? Para los que tienen recursos y la otra parte de la población tan importante que viven en condiciones indigentes. Entonces yo pienso que es momento de cuestionar el sistema, de cuestionar la educación y, ¿por qué no?, de cuestionar los estereotipos de género para que mi hijo no se suicide, no se mate en un accidente y tampoco se mate en una violencia con otros jóvenes. Y sobre todo para que no mate su pareja y después se suicide. O sea, tenemos que quitar esta violencia desde el hogar y sobre todo lo que nos compete a todos y todas desde la educación. No violencia, ser hombre no es ser violento. Ser mujer no es ser muñeca. Lilian, muchísimas gracias por acompañarnos aquí con tus ideas y tus análisis tan necesarios en esta época. Amigos, hasta la próxima.